Imagina esto, un ángel caído, condenado como todos los demás, pero a diferencia de Lucifer y los 200 vigilantes, él recibió lo imposible, perdón. Su nombre es Ariel, y su historia es tan extraña, tan olvidada, que apenas aparece en los rincones más antiguos de la tradición. Ahora piensa un momento, ¿por qué Dios le dio una segunda oportunidad a él, cuando a ningún otro jamás se la concedió? ¿Qué vio el Creador en Sariel que no encontró en los demás? Y lo más importante, ¿qué significa esto para ti y para mí, hoy? Porque si hay esperanza para un ángel, entonces puede haber esperanza para nosotros también. Quédate hasta el final, porque allí descubrirás la respuesta a la pregunta más grande de esta historia. ¿Qué hizo Sariel en la tierra después de ser perdonado? Y cómo esa misión revela un secreto que podría cambiar tu manera de entender la misericordia de Dios. Esto es Ecos de la Biblia, donde revelamos las historias de la Biblia que nunca te enseñaron en la escuela dominical. Así que suscríbete ahora mismo, activa la campanita y acompáñame en esta travesía, porque lo que vas a escuchar hoy no solo te sorprenderá, puede que también te dé la esperanza que estabas buscando. Antes de que el sol encendiera su primera mañana sobre el Edén, antes de que un latido humano rompiera el silencio de la tierra, ya había una reunión secreta en los cielos. Eran los vigilantes, un grupo de ángeles distintos de Miguel, el guerrero, y de Gabriel, el mensajero. Su deber no era luchar ni anunciar, sino observar y guardar los misterios del diseño de Dios. Entre ellos estaba Sariel. No era el más fuerte ni el más imponente. No llevaba armadura marcada por 1000 batallas. Lo suyo era distinto. Tenía una mirada profunda, como si siempre viera más allá del horizonte, como si su corazón estuviera atento a algo que otros pasaban por alto. Dios le confió 2 tareas que lo marcarían para siempre. Primero, vigilar los ciclos de la luna, el reloj silencioso del universo, para que el tiempo fluyera según el plan divino. Segundo, velar por los espíritus de la humanidad, no sus cuerpos, sino esa llama invisible que los hace eternos. Era un trabajo de paciencia. Un rol silencioso, en la frontera entre el cielo y la tierra. Y fue en ese silencio que Sariel comenzó a sentir algo extraño. Mientras los demás vigilantes miraban a la humanidad con distancia, algunos con indiferencia, otros con una curiosidad peligrosa, Sariel sentía algo más, compasión. Veía a Adán y Eva caminar entre los árboles del Edén, escuchaba las risas de los primeros niños chapoteando los ríos, observaba a los hombres aprender a dar forma a la piedra, y en cada escena percibía no solo belleza, sino fragilidad. Sariel veía cómo el hambre debilitaba a los más fuertes, cómo la enfermedad arrebataba la alegría de los hogares, cómo el miedo podía encoger hasta el corazón más valiente. Mientras otros ángeles veían criaturas pasajeras, Sariel veía hijos vulnerables. Y ese fue el comienzo de un dilema que lo llevaría al borde de la rebelión. Porque no todos los vigilantes compartían su mirada. Algunos, como Azazel, veían en la fragilidad humana una oportunidad. Mira cómo ansían aprender, susurraba. Si les enseñamos lo que sabemos, nos adorarán. Seremos sus guías, sus maestros, sus dioses. Otros, como Semiasa, el líder de los 200, hablaban con un tono más sombrío. ¿Por qué quedarnos como simples observadores? ¿Por qué mirar de lejos lo que podríamos poseer? Las hijas de los hombres son hermosas. Su sangre podría mezclarse con la nuestra. Nuestros hijos serían poderosos, más grandes que cualquier linaje de la tierra. Sariel escuchaba en silencio. Había algo en esos susurros que lo perturbaba profundamente. Sentía la tensión crecer como una tormenta en el horizonte. Los vigilantes, llamados a ser guardianes, comenzaban a desear ser dueños. Y en ese deseo, la semilla de la rebelión germinaba. A veces, cuando la reunión terminaba, Sariel caminaba solo, mirando hacia la tierra. Se preguntaba si acaso los hombres realmente necesitaban la ayuda de los ángeles, o si lo único que requerían era la guía invisible del Creador. Pero dentro de él había un conflicto. Su compasión lo hacía sentir más cercano a los humanos que a sus propios hermanos celestiales. Y ese corazón dividido sería su mayor peligro. Porque en el momento decisivo, cuando los vigilantes tomarán su juramento de rebelión en el monte Hermón, Sariel estaría allí, escuchando. La rebelión en el monte Hermón. El monte Hermón, un lugar imponente, cubierto de niebla y nieve en sus cumbres, testigo de un pacto oscuro que cambió la historia de la humanidad. Allí, en aquel monte que se alza como una muralla entre el cielo y la tierra, sucedió una de las rebeliones más enigmáticas y aterradoras de los tiempos antiguos.
Los vigilantes, un grupo selecto de ángeles enviados para velar por los hombres, descendieron con una misión clara: observar, instruir, proteger. Pero algo ocurrió. Lo que comenzó como una comisión sagrada se transformó en una conspiración peligrosa. El relato más detallado lo encontramos en el libro de Enoc, un escrito antiguo que, aunque no forma parte del canon bíblico en la mayoría de tradiciones, conserva una memoria poderosa de estos eventos. En él se nos cuenta cómo 200 ángeles, liderados por un ser llamado Semeyasa, se reunieron en secreto y juraron un pacto. El texto dice que temían actuar individualmente, porque si uno caía, sería culpable en soledad. Así que decidieron unir fuerzas y descender juntos, sellando con un juramento lo que estaba por venir. Ese juramento fue pronunciado en el monte Hermón. Y por eso, según la tradición, el lugar recibió ese nombre, Hermón, que significa anatema o maldición. Allí se comprometieron a tomar para sí a las hijas de los hombres, a unirse con ellas, y a engendrar una descendencia híbrida, los Nefilim, gigantes que llenarían la tierra de violencia. Imagina la escena. Ángeles, seres de gloria, creados para reflejar la santidad de Dios, pronunciando palabras de rebelión bajo un cielo estrellado. Su decisión no fue impulsiva, fue premeditada. Un plan bien trazado, sellado con un juramento eterno. En ese instante, dejaron de ser vigilantes para convertirse en transgresores. Dejaron su morada celestial para abrazar lo prohibido. ¿Pero qué los llevó a ese punto? La Biblia nos da una pista en Génesis 6. Vieron los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas. Lo que comenzó con una mirada se convirtió en fascinación. Lo que pudo haber sido un simple deseo pasajero se transformó en obsesión. Y la obsesión, cuando no se detiene, siempre termina en caída. Lo más impactante es que estos ángeles no descendieron de manera inconsciente. Ellos sabían que estaban rompiendo los límites puestos por Dios. Sabían que lo que estaban a punto de hacer traería juicio, no solo sobre ellos, sino sobre la humanidad. Aún así, eligieron rebelarse. El monte Hermón, entonces, no solo es un lugar geográfico. Es un símbolo eterno de cómo una decisión puede marcar destinos enteros. Allí se selló el pacto de los rebeldes. Allí comenzó una de las corrupciones más profundas de la historia. Y en medio de esos 200 ángeles, según algunas tradiciones, estuvo Sariel. Él también fue tentado. También escuchó la voz de sus compañeros. También sintió el deseo de unirse a la rebelión. Pero Sariel eligió distinto. Eligió permanecer. Eligió no firmar el pacto de Hermón. Y esa elección lo convertiría en un testimonio silencioso de fidelidad en medio de la caída. Hoy, cada vez que pensamos en el monte Hermón, no recordamos solo un monte de piedra y nieve. Recordamos el lugar donde se alzó una rebelión contra el Creador. Pero también podemos recordar que, incluso en medio de una conspiración masiva, siempre hay quienes deciden ser fieles. El monte Hermón nos habla, no solo del inicio de los gigantes, sino del inicio de la gran batalla por la fidelidad. Una batalla que no ha terminado, y que hoy, tú y yo seguimos librando. El juicio celestial y la condena. Cuando los vigilantes descendieron y sellaron su pacto en el monte Hermón, la tierra comenzó a corromperse rápidamente. Los gigantes que nacieron de su unión con las hijas de los hombres no solo llenaron el mundo de violencia, sino que introdujeron conocimientos prohibidos. Según el libro de Enoc, los vigilantes enseñaron a los hombres artes de guerra, hechicería, astrología, encantamientos y todo tipo de prácticas que oscurecieron la pureza de la humanidad. La creación, que había sido declarada muy buena por Dios, se contaminaba día tras día. El cielo no permaneció en silencio. La rebelión no pasó desapercibida. El Altísimo observaba, y los ángeles fieles también fueron testigos. En el mismo libro se nos cuenta que los hombres comenzaron a clamar al cielo por la opresión que sufrían a causa de los Nefilim. Y Dios, en su justicia, escuchó. Enoc describe un momento impresionante, una reunión en el cielo, un juicio celestial. Allí, el gran trono fue establecido, y los ángeles leales trajeron los informes de lo que sucedía en la tierra. Miguel, Gabriel, Rafael y Sariel, 4 de los grandes príncipes, fueron llamados a participar de este juicio. Cada uno de ellos recibiría una misión para ejecutar la sentencia divina contra los rebeldes. El decreto fue claro. Los vigilantes que habían descendido serían atados y encadenados. Serían arrojados a las profundidades, a prisiones de oscuridad, para esperar el gran día del juicio final. Sus hijos,
los gigantes, serían destruidos, y con ellos se limpiaría la tierra. Imagina esa escena, seres que una vez brillaron en gloria, ahora temblando ante el tribunal del Creador. Ángeles que habían cruzado los límites del cielo y de la tierra, escuchando su sentencia eterna. No había apelación, no había escapatoria. Lo que habían sellado en el monte Hermón ahora los ataba a su propia condena. El Nuevo Testamento confirma este juicio. En 2 Pedro 2:4 leemos: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad, para ser reservados al juicio. Y Judas 1:6 añade: y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. El juicio celestial revela una verdad solemne: la justicia de Dios no se detiene ante nadie. Ni siquiera los ángeles más poderosos están por encima de su autoridad. Y a la vez, nos muestra la misericordia del Altísimo, porque aún en medio de la corrupción, Dios preparaba un plan para preservar la vida y la esperanza. Pero en esta escena también encontramos a Sariel, el vigilante que eligió no caer. Según las tradiciones, Sariel participó en este juicio no como acusado, sino como intercesor. Mientras sus compañeros eran sentenciados, Sariel se presentó como aquel que lloró por la humanidad y pidió misericordia para los hombres. Esa diferencia cambió su destino. El juicio celestial y la condena de los vigilantes nos recuerdan que nada queda oculto ante Dios. Todo acto, todo pensamiento, toda rebelión será expuesta ante su trono. Y nos recuerdan también que, en medio del juicio, siempre hay un camino de fidelidad y compasión que puede cambiar el destino eterno. Las cadenas y la oración en el abismo. El decreto de Dios fue pronunciado: los vigilantes que habían traicionado su misión serían encadenados. No habría retorno. Aquellos que descendieron para poseer lo que no les correspondía ahora serían enviados a un lugar que nunca debieron conocer, el abismo de oscuridad. El libro de Enoc describe con detalle este juicio. Los ángeles caídos fueron atados de pies y manos con cadenas eternas, lanzados a un pozo profundo, cubierto por rocas ardientes y tinieblas impenetrables. Allí permanecerían hasta el gran día del juicio. No más vuelo en los cielos, no más resplandor en su ser, solo cadenas, silencio y espera. Imagina por un momento esa escena. Ángeles que un día brillaron como relámpagos, reducidos ahora a prisioneros. Seres que caminaron en la gloria de Dios, encadenados en las sombras. El eco de su rebelión se convirtió en el eco de sus lamentos. Pero lo más impactante es lo que ocurrió después. Enoc nos relata que los vigilantes, desesperados, le pidieron que intercediera por ellos. Le rogaron que escribiera una súplica, una oración que llegara al trono de Dios. Querían misericordia, querían liberación, querían que su condena fuera reducida. Enoc obedeció. Tomó las palabras de estos ángeles caídos y las presentó ante el Altísimo. Pero la respuesta fue devastadora: la oración no sería escuchada. El juicio era definitivo. Los vigilantes que habían traicionado su misión no recibirían perdón. Esta parte de la historia revela algo profundo. A veces pensamos que siempre habrá tiempo para arrepentirnos, que la gracia de Dios siempre extenderá un nuevo plazo. Pero la caída de los vigilantes nos recuerda que llega un momento en el que la decisión se sella, y las consecuencias no pueden revertirse. Y aquí aparece un contraste poderoso. Mientras los caídos clamaban en vano desde el abismo, Sariel permanecía fiel en su lugar de guardián. Mientras las cadenas caían sobre sus compañeros, Sariel levantaba oración, no por sí mismo, sino por la humanidad. Los caídos oraban por escapar de su condena, Sariel oraba para que los hombres escaparan de la suya. La diferencia es clara: unos lloraban por haber perdido su gloria, otros intercedían para que el mundo no perdiera la suya. Las cadenas y la oración en el abismo son un recordatorio solemne: la desobediencia trae cautiverio, pero la fidelidad trae intercesión. Los vigilantes atados nos muestran lo que significa perder la libertad eterna, mientras que la oración de los fieles nos enseña que todavía hay esperanza para quienes permanecen firmes en Dios. El perdón inesperado de Sariel. Entre las páginas ocultas de los escritos antiguos, se cuenta algo que sorprende y descoloca. Mientras los demás vigilantes recibieron cadenas y oscuridad, Sariel recibió algo diferente: perdón. ¿Cómo es posible? Como un ángel que formaba parte de los que descendieron al monte Hermón, que presenció la rebelión y que convivió con los caídos, pudo obtener misericordia, mientras los demás fueron condenados sin apelación. La clave está en lo que sucedió en lo más profundo del corazón de Sariel.
A diferencia de sus hermanos, él no permitió que la fascinación se convirtiera en deseo, ni que el deseo lo arrastrara a la acción. Sariel estuvo cerca de caer, pero eligió detenerse. Y ese detenerse, ese resistir, marcó toda la diferencia. Los relatos apócrifos señalan que Sariel no solo se apartó del pecado, sino que se quebrantó al contemplar la fragilidad de la humanidad. Mientras los demás vigilantes codiciaban a los hombres y mujeres como objetos, Sariel los miraba con compasión. Veía en ellos seres vulnerables, expuestos, débiles, necesitados de la protección que él había sido enviado a dar. Fue ese corazón quebrantado lo que llamó la atención del Altísimo. Porque Dios no se deleita en el castigo, sino en el arrepentimiento. Y aunque Sariel no era un hombre, y por tanto no compartía la experiencia del pecado humano, sí experimentó algo profundamente humano, lágrimas de intercesión. Ese llanto lo cambió todo. Porque en esas lágrimas no había orgullo, ni excusas, ni justificación. Había reconocimiento de la debilidad, y una entrega sincera a la voluntad de Dios. Y aquí está lo más sorprendente. En la visión de Enoc, cuando Sariel es llamado ante el trono, no se le pronuncia una condena como a los demás. En su lugar, se le otorga un encargo renovado, ser un intercesor y sanador. Su nombre, Sariel, significa comandante de Dios o príncipe del Señor, pero también está relacionado con la raíz que implica sanidad y luz. Y esa fue su misión renovada, traer esperanza donde otros habían sembrado corrupción. Este detalle es profundamente revelador. Porque mientras los demás vigilantes buscaban poder, Sariel fue recordado por algo más humilde y más eterno, por llorar en vez de caer, por interceder en vez de rebelarse, por permanecer en el lugar en el que Dios lo había puesto. ¿No es ese, acaso, un eco del mensaje de Cristo mismo? Jesús dijo, «Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación». Mateo 5:4. El llanto sincero, el quebranto verdadero, atrae la gracia de Dios de una manera en que la arrogancia nunca podrá hacerlo. El perdón de Sariel no fue un premio a su perfección, sino a su fidelidad en medio de la presión. Fue un recordatorio de que la misericordia de Dios puede sorprendernos, de que su gracia puede brillar incluso en los lugares más oscuros, y de que lo que realmente importa no es lo que logramos, sino lo que resistimos. La historia de Sariel nos deja una enseñanza que resuena hasta hoy. Dios no está buscando ángeles perfectos ni hombres impecables, sino corazones que sepan detenerse, humillarse y llorar delante de Él. Y ese perdón inesperado es una invitación abierta, también para nosotros. La misión en la tierra y su transformación. Después del juicio celestial y del perdón inesperado, a Sariel no se le permitió regresar a su antigua posición en la misma forma que antes. El cielo le asignó una misión distinta, descender a la tierra no como vigilante que observa desde la distancia, sino como mensajero y sanador que se involucra en la fragilidad humana. Este cambio marcó el inicio de su verdadera transformación. Sariel pasó de ser simplemente un guardián de los hombres a convertirse en un intercesor por ellos. Su experiencia en el Monte Hermón le mostró lo cerca que había estado de caer, y ese recuerdo lo acompañaría siempre. Esa cercanía al abismo le dio una comprensión profunda del peligro que enfrentan los hombres y mujeres cuando son seducidos por el mal. Los escritos antiguos sugieren que Sariel fue enviado para enseñar a los hombres los secretos de la sanidad, no como los vigilantes caídos que corrompieron con brujerías, sino como un reflejo del Dios que restaura. Por eso, en algunas tradiciones, su nombre está ligado a la medicina y al cuidado del cuerpo y del alma. A diferencia de los ángeles caídos, Sariel no ofrecía poder prohibido, sino dirección hacia el Dios verdadero, mostrando que toda fuente de vida y restauración proviene del Altísimo. Imagina por un momento este contraste. Los vigilantes caídos instruyeron a los hombres en la guerra, en la violencia, en la hechicería y en la corrupción. Pero Sariel fue enviado como contrapeso, para recordar que todavía existía un camino de luz, que aún había esperanza. Su misión en la tierra fue convertirse en un signo viviente de que Dios puede redimir incluso lo que parecía perdido. Lo más poderoso de esta historia es que Sariel no descendió con grandeza, ni con ejército, ni con manifestaciones espectaculares. Su transformación lo llevó a abrazar una nueva forma de servir, la compasión silenciosa. Y aquí radica una de las lecciones más profundas para nosotros. A veces, el servicio más valioso no está en lo visible ni en lo grandioso, sino en las oraciones que nadie escucha, en las lágrimas derramadas en secreto, en los gestos de fidelidad que solo Dios ve. En la tradición cristiana, hay quienes ven en la figura de Sariel un eco del ministerio de Cristo. No porque Sariel se acerque a la obra del Hijo de Dios, sino porque su historia anticipa un principio eterno.
el que se humilla será exaltado, y el que busca salvar su vida, la perderá. Sariel, al no aferrarse a su posición, encontró una nueva misión. Al no participar en la rebelión, descubrió un propósito mayor. Su transformación fue radical, de vigilante a intercesor, de observador a participante, de testigo pasivo a sanador activo. Y en esa transformación encontramos una verdad para nosotros. Dios puede tomar nuestras caídas evitadas, nuestros momentos de quebranto, y convertirlos en un ministerio de vida para otros. Piensa en esto. Si un ángel que casi cayó pudo ser restaurado y enviado con una misión nueva, ¿cuánto más puede Dios usar nuestra fragilidad para cumplir su plan? La misión de Sariel en la tierra nos recuerda que no importa cuán oscuros sean los tiempos ni cuán fuerte sea la tentación, la gracia siempre puede transformar lo que parecía a punto de perderse en un canal de bendición. Hoy, al recordar la misión de Sariel, no vemos simplemente a un ángel perdido en los textos antiguos, sino a un testigo viviente de la misericordia. Su historia nos invita a aceptar que cada herida puede convertirse en ministerio, cada lágrima en intercesión y cada debilidad en fortaleza, cuando se rinde en las manos de Dios. Y así, lo que comenzó como una misión de vigilancia, terminó en una misión de compasión. Lo que parecía el inicio de una caída, terminó siendo el comienzo de una redención. Y esa transformación no solo cambió la historia de Sariel, también quiere cambiar la nuestra. El último encargo y su victoria final. La historia de Sariel no termina en el silencio del anonimato ni en las páginas olvidadas de los escritos antiguos. Después de su misión en la tierra, llegó el momento en que el cielo le encomendó una última tarea, un encargo que sellaría para siempre su destino y demostraría el verdadero poder de la fidelidad. Ese encargo no fue una batalla con espadas ni un enfrentamiento glorioso contra ejércitos de tinieblas. Fue algo mucho más profundo, velar hasta el final por aquellos que estaban destinados a ser herederos de la salvación. Dios le pidió a Sariel que permaneciera en la historia como un guardián invisible, como una voz que intercede en silencio, como un faro que apunta siempre hacia el trono celestial. La Escritura nos recuerda que los ángeles son espíritus ministradores, enviados para servir a los que han de heredar la salvación, Hebreos 1:14. Y en ese propósito, Sariel encontró su victoria final. Mientras los vigilantes cayeron y quedaron encadenados en el abismo, Sariel permaneció en misión, acompañando la historia de la humanidad desde las sombras, sin buscar reconocimiento, sin levantar su nombre, sino exaltando el nombre del Dios que lo perdonó. Su victoria final no consistió en derrotar a Lucifer con fuego, ni en librar una guerra que estremeciera los cielos, sino en permanecer fiel hasta el final. Y esa es, quizás, la mayor victoria de todas. Resistir cuando todo parece empujarte hacia la caída, sostenerse en pie cuando el resto ha caído a tu alrededor, ser hallado en obediencia cuando otros eligieron la rebelión. Imagina por un momento a Sariel observando a los hombres desde la eternidad, intercediendo por aquellos que luchan con la tentación, recordando su propia experiencia en el monte Hermón. Cada vez que un creyente decide permanecer firme, cada vez que alguien se niega a ceder al susurro del pecado, la historia de Sariel encuentra eco y propósito. Su último encargo también llevaba consigo un mensaje profético, que la verdadera grandeza no está en el poder, sino en la obediencia. Que la victoria no siempre se mide en conquistas visibles, sino en permanecer fiel a lo que Dios mandó, aunque el mundo entero vaya en dirección contraria. La victoria final de Sariel fue convertirse en un testimonio eterno de que la gracia de Dios no solo salva, sino que también guarda, fortalece y sostiene. Un ángel que casi cayó, pero eligió permanecer. Un vigilante que casi fue arrastrado, pero decidió interceder. Un ser celestial que demostró que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la fidelidad a Dios son más fuertes que cualquier tentación. Y aquí está la enseñanza para nosotros. Al igual que Sariel, nuestro encargo final no será ganar aplausos, ni levantar trofeos, ni dejar huellas de grandeza. Será algo mucho más íntimo y eterno, ser hallados fieles cuando nos presentemos delante del trono de Dios. Porque al final, esa será nuestra mayor victoria. La historia de Sariel no es solo la de un ángel que fue probado, sino la de un vencedor que nos recuerda que la gloria verdadera no está en brillar con luz propia, sino en reflejar la luz del que lo creó. Y ese fue su último encargo, y esa fue su victoria final. La historia de Sariel no es simplemente un relato antiguo perdido en las páginas del tiempo. Es un espejo, un reflejo de lo que cada uno de nosotros enfrenta todos los días. Sariel estuvo a un paso de caer, rodeado de la misma tentación que destruyó a los demás vigilantes, y, sin embargo, eligió permanecer. Eligió la fidelidad, eligió la intercesión, eligió a Dios por encima de sí mismo. Y ahora la pregunta inevitable es, ¿qué elegirás tú? Tú también has sido puesto como un vigilante en este mundo.
No en los cielos, no sobre un monte, sino en tu familia, en tu trabajo, en tu comunidad. Dios te llamó a ser luz en medio de la oscuridad, a velar en oración, a resistir las voces que susurran, rinde tu fe, baja, participa, no pasará nada. Sariel nos recuerda que esas voces nunca se detienen, pero también que es posible permanecer firme. Que aunque la caída esté a un solo paso, la gracia de Dios es suficiente para sostenernos. Tal vez hoy estés cansado. Tal vez hayas sentido que las fuerzas no son suficientes para seguir. Tal vez hayas sentido que nadie te ve, que tu fidelidad en lo secreto no cuenta. Pero quiero recordarte esto, el cielo sí lo ve. Y el mismo Dios que fortaleció a Sariel, es el que puede fortalecer tu corazón ahora. No se trata de ser un gigante espiritual, ni de ganar batallas espectaculares. Se trata de permanecer fiel en lo que Dios puso en tus manos. De velar, de orar, de interceder. De no soltar tu lugar aunque todo a tu alrededor quiera arrastrarte hacia abajo. Así que hoy, te hago este llamado, elige permanecer. Decide ser un vigilante de tu fe, un intercesor por tu familia, un guardián de lo que Dios te confió. Porque quizá tu victoria final, al igual que la de Sariel, no sea visible a los ojos del mundo, pero será eterna delante de los ojos de Dios.